Bueno, seguimos en esto que es Voces de Funes, ¿sí? Ya venimos con varias entrevistas durante el día. Ya estamos conectados con Miguel de Oromi Escalada, ¿sí? Él es asesor y administrador agropecuario, también consultor de empresas, administrador de empresas, ¿sí? Economista autodidacta. Y bueno, charlando justamente un poquito con él de toda la situación económica que está viviendo el país, de estas cuestiones de qué pasa con el tema de la ganadería, ¿no? Y la agricultura también en la Argentina, al tener un dólar barato, sí, obviamente Argentina no está competitivo en el mercado internacional y no es rentable tampoco todavía internacionalmente, ¿no? Y bueno, hay que ver cómo influye, si bien hablando con otros productores agropecuarios, estuvimos viendo el tema de barrio o complicaciones en varios frigoríficos, si bien dicen que han firmado un acuerdo con Estados Unidos para el consumo y compra de carnes argentinas. Ahora vamos a charlar con Miguel, que nos cuente un poquito cuál es el panorama real del campo, ¿sí? Si bien ahora tenemos la Expo Agro, después la Agroactiva y ha tenido bastante éxito eh, con el tema de stand, ¿no? Hablando, hay que ver la parte económica, cómo se trasluce esta realidad a la realidad del campo, ¿no? Y de la agropecuaria y ganadería acá en la región, ¿no? Él también va acá en la región de San Justo, cerquita de Santa Fe también, San Cristóbal, así que bueno, es conocedor también de la zona acá de Santa Fe, ¿sí? No nos olvidemos que Santa Fe exporta casi un 80% de la producción de granos y bueno, también de carne, ¿no? O sea, no, el SWIFT se había instalado acá cerquita nomás para la exportación de carnes y bueno, justamente los chinos también exportan soja y también tienen eh, varias plantas de producción, ¿sí? De cerdo para la exportación de carne de cerdo también. Miguel, un placer. Contanos un poquito, bueno, dijimos un poquito de la presentación de quién sos, pues, no sé si querés agregar algo más. Y después ya sí vamos a entrar un poquito en el panorama de cómo está la economía también en el sector tuyo. Buenas tardes, Alfredo. No, está bien lo que dijiste. Lo único que me dijiste que soy Miguel de Oromi y soy Miguel de Oromí. Tengo un acento en la I, pero es un detalle Es que verdad. no tiene importancia. Bueno, mira, todo es muy variable. Depende de cada empresa. Yo no creo que se pueda generalizar, por ejemplo, que se diga no se puede exportar. Muchos no pueden, por supuesto, pero otros no, otros sí pueden. La industria de la carne está en un nivel de 800.000 toneladas por año, 900.000, que es un buen nivel y ahora con un buen precio. Hay frigoríficos que aún con este precio no pueden participar, no pueden competir porque tienen un precio, eh, por supuesto ha subido el precio de las vacas, ¿no? Que tienen que procesar ellos. Y hay frigoríficos más eficientes, otros menos eficientes. Hay un poco de todo. Eso Eso en lo que es la. varía de acuerdo al productor y a la capacidad del productor o de la empresa, el tema de la capacidad de exportación, porque también hay muchos reglamentos que le pusieron para la importación de la carne a Estados Unidos, ¿no? Eh, eso como es que no conozco tan bien al fondo del detalle. Estados Unidos todavía no se desarrolló el mercado americano. Está recién que lo autorizaron y está por entrar. Es un mercado buenísimo, tiene muy buenos precios. Eh, Se están quedando ellos sin vacas o cada vez con menos vacas, no crecen. Cuesta mucho, entonces están importando. También exportan, ojo, pero no depende de cada productor, te diría, si me dijeras, porque es una cadena, el productor agropecuario lo que hace es manda al frigorífico los novillos o las vacas gordas, vacas conservas que van a China o vacas manufactura. Y después, ya la siguiente etapa no es del productor agropecuario, la siguiente etapa es de la industria agropecuaria en todo caso. En este caso la industria frigorífica. Con lo cual, cada cual tiene su management, tiene su cliente, tiene su estrategia competitiva y tiene las inversiones para cumplir con esa estrategia competitiva.
y a algunos les va bien y a otros no les va bien. Algunos venden en el mercado interno y también exportan. Con lo cual es muy variable, Alfredo. No se puede generalizar. Yo diría que la carne está en un buen momento. Los granos también. Los granos, este año hay una cosecha récord, ¿viste? En maíz, en soja, posiblemente también en girasol, cebada, trigo. Ahora, eso no quiere decir que no podrías estar muchísimo mejor sin retenciones. Claro, por supuesto que sí, que sería mucho más inteligente porque se incorporarían hectáreas por todos lados, con más riego, con riego subterráneo, que yo le veo bastantes posibilidades. Pero aún así, con todas estas restricciones que hay, muchas injustas, como los derechos de exportación a la soja en el 25%, en ningún lugar del mundo te cobran impuestos por exportar. Pero aún así, lo que hay está funcionando. Tiene competitividad y un cierto crecimiento. Está un poco estancada la producción hace varios años por las secas y por las retenciones, pero digamos que lo que está sólido. Sí, había llegado un momento de la producción, bueno, tanto vacuna como también de leche y todo eso, que no era rentable, ¿no? Y no le convenía al productor ya, o quedaban, más que nada los pequeños, ¿no? Quedaban fuera del mercado y no era rentable. Eso ha mejorado por lo que estás contando vos en la situación, sí, que sean un poco más grandes las empresas. Mira, eso depende mucho en qué estés haciendo. Por ejemplo, para mí en ganadería no sos rentable si no tenés entre 500 y 1000 hectáreas. Y no ponele, no te pongo las hectáreas, pero sí te pongo, si no tenés 600, 800 cabezas, no lográs superar el punto de equilibrio económico-financiero. O sea que hay economías de escala. Cuando hay economías de escala, si vos sos chiquito, estás comprometido, ¿no? En cambio, en agricultura no es tan así, es mucho más fragmentable y vos podés tener 100 hectáreas y que te vaya bien. Por supuesto que no, por ahí no te va bien para todo lo que vos querés consumir y que todo lo que vos querés, pero te puede ir bien. No es que el chico siempre por ser chico tiene que irse, no. Lo que sí es cierto, lo que sí es cierto es que si vos sos chico y tenés un campo de 50 hectáreas y no tenés ninguna escala y pretendés vivir en el campo y dedicarte a... No, seguramente te convenga alquilar y salir a trabajar afuera a hacer otra cosa, ¿no? Pero eso no quiere decir que esas 50 hectáreas no sean rentables. Seguramente no es un lugar para que vos te dediques a trabajar ahí, porque no te da, El necesitas más punto, escala. el punto de equilibrio en el campo agrícola, ganadero o agrícola más que nada, porque ganadero ya dijiste, o sea, el tema del rinde, que necesita por lo menos 1000 hectáreas para tener 600 cabezas, es una Sí. cabeza por hectárea más o menos lo que se calcula, ¿no? En cuanto a ganado, una Depende hectárea y mucho de la media, calidad del campo. claro. Depende mucho de la calidad del campo. En general yo te pongo una capacidad del campo baja, porque supongo que en la medida en que la capacidad del campo aumenta, nadie mete vacas, sino que automáticamente se pasan a la agricultura, ¿no? Entonces, las vacas siempre están relegadas a los peores potreros, ¿no? Eso ha ocurrido en los últimos 20 años, quizás 30 ya, en donde todo lo que sea, los lugares donde había vacas y había alambrado, vos lo ves desde la ruta, ya no hay, ya tenés que hay agricultura. Sí, sí, incluso Entonces, había sectores que vos ibas por la ruta K9 o la autopista yendo a Córdoba, que había un montón de ganado que ya obviamente se han pasado a la agricultura, como vos bien lo dijiste, ¿no? exacto, exacto. Entonces vos decís, bueno, que los coeficientes de marcación o de parición, si querés, no aumentan en la Argentina, que y claro, si cada vez le das peores campos a las vacas, ¿no? Entonces, las pobres vacas hacen lo que pueden. Bueno, entonces la gente utiliza el grano para tratar de alimentar mejor a la vaca, el grano que saca de los campos que desplazó a la vaca. Está todo el modelo ese buscando cómo hacer para... Pero aún así, los coeficientes de parición
se mantienen o aumentan levemente a pesar de que los campos son peores, ¿no? Para la vaca, digo, ¿no? Y por supuesto que eso es una cosa muy beneficiosa porque vos siempre tenés que hacer en una explotación, en una empresa, tenés que hacer siempre lo que más te rinde, lo que más rentabilidad te da, porque eso es lo que te permite después subsistir, invertir y progresar. Así que no está mal. Sí, sí. Bueno, también viste que el mismo presidente lo dijo, que el empresario argentino no invirtió en su momento la rentabilidad, entonces por eso tiene los déficits tecnológicos que tiene, ¿no? Pero bueno, como que la industria no se ha tecnificado y bueno, lo ha dicho con el tema de FATE, lo ha dicho con otras empresas, otras industrias. Obviamente yo creo que hay cuestiones de fondo, ¿no? Más allá. Ahora, ¿cómo ves la economía? ¿Cómo ves el país? ¿Cómo ves todo el sector? Ya que vos te movés tanto en la provincia de Buenos Aires como en la provincia de Santa Fe, que son grandes productores y bueno, junto con Córdoba también, ¿no? De todo lo que es agrícola ganadero. Sí, el presidente se refería más que nada como vos dijiste, a FATE, que no invirtieron o que no fueron. Esto sería otra cuestión. Estamos hablando del campo, de la ganadería, de la agricultura. Yo creo que en el campo se ha invertido lo que la ecuación económica te justificaba para invertir. Nadie invierte para perder, ¿no? O nadie invierte si cree que en el futuro va a perder, entonces por eso que también ves muchas empresas que se cierran, porque si bien, porque o están perdiendo o tienen la perspectiva de que van a perder, entonces dicen lo que yo gané hasta ahora no lo quiero perder, chao, cierro y hago plincaja. Este, el empresario invierte si le conviene invertir, si no le conviene invertir, no invierte. Eh, ¿Por qué? Porque se encuentra con que la ecuación no le da, porque su estrategia competitiva no da como para hacer inversiones. En función también del marco del país que tiene. Si tiene. Hola, ¿me escuchás? Sí, ¿Me sí, escuchás? sí, sí, Ah, te escucho. perfecto, perfecto. No, no, porque se me cambió la pantallita, ¿viste? Pero se refería a otra realidad que no era el campo, es lo que te quiero decir. Perfecto. Bueno, En eso, cuanto al, por ejemplo, sí. por ejemplo, lo de Techint, no creo que vos puedas decir que Techint no invirtió. Techint es un gran inversor en la Argentina en todos los rubros donde se metió. En todos los rubros donde se metió. Sí, lo que pasa es que quedó fuera del mercado el tema de los impuestos, recalcó, sobre todo él, que él pagaba, bueno, no solo el 35 de ganancias, sino otros impuestos que pagaba acá en la Argentina, que lo dejaban fuera de mercado o no competitivo, ¿no? ¿Eso quién lo dijo? Techín Roca, Bueno, está bien. Pero en otros mercados sí es competitivo. Entonces, porque se ha diversificado hablo, enormemente. hablo Techint en el específicamente de los mundo. caños sin costura que importaron, ¿sí? Y que obviamente quedó fuera del precio, hablo específicamente de esa operación. Sí, debes estar refiriéndote no a los sin costura, sino a los con costura que se hacen en la planta de Valentina Alsina de Seat, ¿no? Ex de Seat, que son los caños para gasoducto, que son Claro, con costura. creo que lo importaron de, bueno, él creo que fue el inventor de los caños sin costura. Sí, creo que importaron de India, no sé dónde importaron No, después, no, pero no, sí. no, está bien. No, 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 él no, no, Roca no inventó los caños con Ah, costura. A ver, sí, estamos hablando, no, no. Escuchame una cosa. Son con costura, ya sé de lo que estás hablando. Estás hablando de los caños para el gasoducto que licitó una empresa privada que quiere hacer un gasoducto y, y entonces necesita caños para hacer ese gasoducto. Los caños son con costura y se hacen a partir de chapa que los indios esos que ganaron la licitación la compran en China, y fabrican los caños, vos los mandan. La planta de la Argentina, de Valentina Alsina Exciat, es una planta que tiene también para ductos, tiene capacidad y vende, pero la gran diferencia la hace cuando aparecen estos gasoductos grandes, porque ahí realmente ocupan la planta. En cambio, los gasoductos en cambio los hindúes por ahí tienen
los indios, perdón, por ahí tienen una demanda más constante que la que hay acá. Entonces ahí hay un problema de escala también. Y por supuesto está el problema de los impuestos, ¿no? Está el problema de los impuestos. Es decir, la Argentina tiene un nivel de gasto público tan grande. Fíjate que se habla de que es el 40% del PBI, el PBI es 700.000 millones, eso te da 280.000 millones. Si vos le ponés que es el 30%, te da 210.000 millones. Y toda la producción agropecuaria, ok, 210.000 millones, toda la producción agropecuaria sumada son 60.000 millones. Entonces ya de una vez que el gasto público en Argentina a nivel nación, provincias y municipios es un disparate. Un disparate, no se puede pagar. Y eso sí, efectivamente, deja a muchas industrias afuera. Ahora, ¿vos crees desde tu sector que esto tiene solución? Vamos por buen camino. Obviamente que la reforma laboral ayuda y yo creo que son necesarias también la reforma tributaria y la previsional, ¿no? Pero, o sea, vamos por buen camino. ¿Cómo ves al gobierno si desde tu sector? Mira, yo no soy tan sectorial en ese sentido, ¿no? Eh, digamos, desde la ganadería lo veo bien porque eliminó las prohibiciones para exportar o las cuotificaciones que había antes. Entonces dejó la oferta y la demanda de ganado, de carnes, libre. Por supuesto que tiene impuestos, derecho de exportación del más o menos del 6-7%, que es bastante, no existe en el mundo, pero por lo menos liberó del concepto preexistente de que la carne era prácticamente, la ganadería era prácticamente un servicio público en donde primero había que abastecer a toda la población y después exportar, cuando en realidad no es así. Un novillo tiene partes que van al mercado interno, partes que van al mercado externo. Bueno, se acabó con eso y se liberó. Se liberó, como debe ser y como ha sido por décadas y décadas, libre. Entonces ahí el productor va armando en función de los precios, va armando su stock ideal. Pone más vaquillonas, pone más vacas, pone más novillos, se dedica a una cosa, se dedica a otra, en función de lo que le conviene. Así que no, en el sector ganadero lo veo bien. En el sector agropecuario, bueno, como te dije, hay que eliminar las retenciones y hay que bajar otros impuestos. Aún así, el sector, como es muy competitivo, se sostiene. Andaría mucho mejor si se eliminara. Ahora, para eliminar los derechos de exportación hay que bajar el gasto público. El gasto público está en el problema que te dije antes, es decir, es impagable. Y mientras no se elimina el gasto público, el presidente y no se eliminan no se eliminan las retenciones. No se elimina el gasto público, no se eliminan las retenciones. Sí, Y el sí, presidente dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? No las eliminamos, pero tampoco queremos emitir con este gasto público. Entonces, ahí está la pelea. El fondo de la cuestión en la Argentina, vos mire por donde lo mires, está en el gasto público. Todo te lleva ahí. El problema impositivo, los altos impuestos, el problema de la sobrevaluación del dólar, el problema todo te lleva ahí. Todo te lleva al gasto público. sí. Impagable. Sí, sí, es una locura. Bueno, esto venimos generándolo, obviamente, y cada gobierno que viene pasando viene creciendo. Si bien han demostrado números que ha bajado bastante en algunas áreas el gasto público y de hecho ha cerrado áreas para bajar el gasto público, estamos viendo que acá con el tema de la provincia de Santa Fe, que Maximiliano Puyaro aumentó los asesores, si bien es una provincia que tiene superávit, Santa Fe, pero aumentó los asesores de 240 a 1400, ¿entendés? Entonces, bueno, obviamente Y eso, bueno, entonces sí, no es coherente decir hay que bajar las retenciones, ¿viste? Y por otro lado, aumentar la cantidad de asesores. claro, exactamente. Además, la verdad es que aumentaron mucho los funcionarios públicos en la era kirchnerista, ¿eh? Aumentó como 1,5 millones la cantidad de empleados. 1 millón la cantidad. Y eso es una suma que equivale a toda la producción agropecuaria casi, ¿no? Este, Sí, es y muchísimo, eso es una es locura. muchísimo.
Y bueno, o sea, nunca se va a poder equilibrar el PBI con semejante gasto. Te imaginas que necesitamos una producción 5 veces más de lo que estamos produciendo y exportando para tener ingresos suficientes como para poder. Y además, ni siquiera sé si es necesario eso. O sea, no se podría solventar nunca eso. Convengamos Bueno, que, por eso, pero por eso, no, y te agrega mucha inestabilidad, inestabilidad económica, política, porque toda esa gente reclamando y metiéndose en todos lados, al final te provoca todo un problema político, de tensión política innecesaria. sí, pero viste que los senadores aumentan los sueldos, bueno, el diputado también, y no se puede parar eso, es una locura. Bueno, entonces cuando me decís cómo lo veo a Milei, lo veo también muy metido en todos esos despelotes que no son fáciles de arreglar, ¿no? Aunque él quiera. Parece que la orientación general es adecuada. Ahora, la implementación es muy difícil. Eso es lo que pasa. Es muy Sí, difícil y en igual muchos yo creo que, casos hay problemas propios, eh, pero en otros casos es muy difícil lograr. yo creo Vamos a ver que eso. el otro día demostró con el tema de la ley de la aprobación de la ley que sacó laboral, yo creo que demostró un músculo político que antes no tenía y le dio una Mm. fortaleza al gobierno que va a ser superador, ¿no? Yo creo que eso ha demostrado para ellos también internamente, políticamente hablando, y para la ciudadanía ha demostrado como una apuesta un poquito más fuerte, ¿sí? En su músculo político que antes no tenía y obviamente cuando mandó la ley bases que había un montón de reformas que no pudieron hacer, no la pudo sacar ni llevar adelante, ¿no? Yo creo que a raíz de este resultado que ha tenido un mejor músculo político, va a poder tomar mejores decisiones y va a poder, de hecho, hacer mejor gestión de las leyes y todo eso, ¿no? Sí, evidentemente con las elecciones de octubre tiene mucho más representantes, muchos más diputados y puede lograr mucho más cosas, efectivamente. Ahora, si la reforma laboral va a servir o no, porque salió bastante lavada respecto a lo que se quería al principio, ¿no? Yo no soy un experto en ese tema, pero sí veo eh, a la gente le cuesta, a los empresarios les cuesta mucho tomar gente por el riesgo laboral que tienen y por los costos de tener gente, ¿no? Sí, convengamos que un Así empleado que te salía el doble acá en Argentina. Vos le pagabas 1 millón sí, y te salía 2 millones. Entonces para mí, eso, para mí la cuenta mía en el campo es 1.610.000, pero está bien, ponele. sí, Ahí no le estoy agregando otros costos que tenés por ahí en el campo por tener los empleados. Por eso que todo el mundo, no en el campo, pero en general, mucha gente no quiere trabajar en blanco. No los empleadores, pero muchas veces los propios sí, el mismo empleado. candidatos no quieren porque pierden planes sociales, porque pierden. Sí, Ahora, sí. por eso te digo, hay que ver si esa ley es tan buena como decís, desde el punto de vista de la realidad de las inversiones. ¿Impulsa o no impulsa inversiones? ¿Impulsa o no impulsa negocios? ¿No? Yo creo que es fundamental para eso el crédito, ¿no? O sea, un empresario va a invertir en la medida del otro día hablábamos con Alejandro Barros justamente del crédito en la Argentina, que primero que está muy caro y segundo que no hay, ¿no? Estamos Bueno, muy caros pero en el mundo nosotros. Entonces, toda la empresa que tenga que invertir, vos calculás que afuera un crédito está entre el 6, el 7% anual y acá lo tenemos al 35, 36, 32 en el caso de Banco Nación. Es mucha la diferencia en costos, sí, a la hora de tomar un crédito, un préstamo, ¿no? bueno, pero ¿por qué es eso? No, a ver, y el negocio del banco también, los bancos dicen, a ver, el Banco Galicia decían hoy que hay una morosidad del 83%, si llegan al 90% quiebran, cierran. Eh, yo creo que también los No, bancos hacen su me negocio. parece que puede ser en algún segmento de negocios, pero no, en general no puede ser ese número. Verificalo por las dudas, Sí, Esteban pero me Morales parece. lo dijo hoy ahí en un mensaje. Bueno, pero habría que ver el contexto si fue para todo, pero 80% de morosidad en todos los créditos, imagínate. Sí, Ale Es difícil. Barros habló de otro número, ¿no? Ale Barros habló de un 9 al 12%, algunos casos del 15%, Claro, sí, de ahí tenés. morosidad.
que me No, y además pareció un error. morosidad no significa, no, ojo, morosidad no significa que no te paguen, significa que están atrasados, te están pagando intereses mucho más altos por morosidad, y después hay que ver si te los pagan, ¿no? Pero no es que morosidad es que estás atrasado, no es que es incobrabilidad, ¿no? Bueno, pero tu perspectiva entonces es buena, de acuerdo a lo que estamos charlando en cuanto al gobierno de Milei, y como que vamos por buen camino, ¿no? Y obviamente se está terminando lo que estábamos padeciendo, que era un gasto público y una emisión monetaria con obviamente una caída a una devaluación inminente, ¿no? Por la emisión monetaria que teníamos. Mira, yo no veo, la verdad, no veo que el gasto público haya bajado tanto, ¿eh? La emisión sí bajó, pero hay también procesos, el gasto público tampoco, los intereses, está todo el tema de que se endeudan y se endeudan para refinanciar y se endeudan sin intereses a bonos que no tienen interés, cupón cero, entonces ese costo no está expresado. No, yo lo veo a Milei, no lo veo tanto mejor, lo que sí veo que está batallando y que la dirección es hacia la libertad. Acá lo importante es la libertad, que haya más paz y más libertad. Si vos tenés libertad, vos podés emprender. Si vos no tenés libertad, no podés emprender. Entonces hay una batalla y hay un discurso hacia la libertad y que se implementa como se puede, porque la oposición ha sido muy grande hasta ahora tienen más fichas para pelearla, pero también tienen problemas propios de administración en el gobierno, porque tratan muy mal a la gente. Entonces, cuando tienen que implementar cambios, les cuesta una barbaridad, porque no consiguen la gente o la gente no le dan las instrucciones bien dadas y los terminan echando. Dicen que echaron entre 150 y 200 personas, mal. Entonces no consiguen gente para hacer los cambios. Así que el gobierno ha expresado buenas intenciones, y cacarea y fanfarronea mucho con lo que se ha logrado. Y bueno, y se ha logrado, por supuesto hay logros, ¿no? Pero no es que estamos Sí, sí. Ahora, y esto por que vos Scott decís, Bessent o por los Estados Unidos. sí, En octubre perdían las elecciones, entramos en una crisis. También no estamos, no. sí, es No. verdad. Y A ver, el problema de fondo nuevamente es el gasto público estructural, nación, provincias y municipios, y que el gobierno puede hacer relativamente poco. claro, Cuando vos decís, bueno, no hay préstamos, digo, ¿por qué no hay préstamos? No hay préstamos porque toda la plata la chupa el Estado para su déficit. Y como el Estado es el monopolista el que toma todos los créditos y fija la tasa, porque evidentemente hay un riesgo muy grande de prestarle al Estado, entonces las tasas son más altas, se las fija para todo el sistema. O para todos no, pero para muchos. Entonces, no es que vos agarrás y decís no hay crédito, y decís no hay crédito, ¿y por qué no hay crédito? ¿Y por qué no hay ahorro? ¿Y por qué no hay ahorro? Pues la gente le tiene miedo a que si ponen la plata en los bancos, se la fumen, ¿no? Como ya pasó. sí, ya pasó. Prefiere no tener la plata en los bancos, no generar interés y guardarla en el colchón, a tasa de interés cero. Sí, de hecho dicen que la Entonces, Argentina es uno de los países, creo que no sé si el segundo mayor tenedor de dólares y bueno, físicos. pero, ¿y Así por qué que, es eso? ¿Por qué es eso? Porque tenés miedo de sí, ponerla sí. en el sistema bancario y que te la fumen. ¿Y quién te la fuma? El Estado. ¿Y por qué el Estado te la va a acorralar y te la va a fumar? Y porque tienen déficit, no pueden pagar. Entonces, por eso. ¿Y por qué hay hiperinflación? Por eso. Entonces, a la larga, todos los problemas, cuando los analices, vas a volver a, Al Estado. al tamaño del gasto público. Sí, sí, de hecho pasó que no tenían los dólares para pagar las importaciones. Y yo tengo una empresa de tecnología, no teníamos, si bien nosotros girábamos los pagos, no, el Estado no tenía los dólares físicos para pagarle a los proveedores, así que estuvieron cortados más de 3 meses a 6 meses la entrega de mercaderías en los puertos y en las aduanas por no tener el líquido para pagarle, ¿no? Bueno, pero eso también es cuestión de cómo está organizada la economía
porque vos no tenés, vos si querés comprar algo afuera, no tenés por qué pedirle los dólares al Estado. Compráselos al exportador, al que vende soja, Sí, o pero al que antes los tiene en el no colchón. tenías posibilidad. Antes Y pasaba bueno, todo sí o bueno, sí porque por el no, Estado. y bueno, porque no había libertad, y ahora tampoco la hay 100%, ¿eh? Ahora tampoco, las empresas no pueden comprar lo que quieren, no pueden remitir dividendos. Entonces, si vos no podés remitir dividendos de años anteriores, entonces no pretendas que haya inversiones, porque el que invierte no es una empresa de beneficencia. O totalmente. La verdad que muy, muy claro tu análisis. De hecho, bueno, está en la práctica, eso también quiere decir mucho, ¿no? Hay muchos economistas que hablan desde atrás de un libro o de una teoría, Ah, pero después, sí, después bueno, cuando lo te llevas a la agradezco mucho. práctica, esta es la realidad, ¿no? Eso está bueno. Pero hay que tratar de ver que muchas de las cosas que uno dice no hay crédito, que querés crédito, entonces ¿qué tiene que hacer el Estado? Emitir para que vos tengas crédito, no vos, para que haya crédito, y no, el Estado no puede emitir para que haya crédito. Entonces, ¿por qué? Porque el Estado está fundido. Entonces, es como que muchas veces se soslaya la realidad, se sigue creyendo que el Estado puede todo, y la verdad no puede nada, no puede nada. Bueno, Entonces tenemos que ir poco a poco a una moneda estable. A mí me gustaba la idea de la dolarización, no se sabe también por qué la abandonó. Seguramente tendría dificultades de implementación que yo no veo, pero me parece que sin una moneda de clase mundial el país no arranca nunca, nunca va a arrancar. Entonces por eso es que hay que hacer como tantos países eh, que decidieron eh, abandonar su soberanía monetaria, ¿no? Prefirieron no tener moneda ellos. ¿A quién me refiero? Y a toda Europa, Alemania, por ejemplo, Italia, Francia, España, que decidieron, y bueno, nosotros no vamos a emitir nuestra moneda propia. La moneda la va a emitir un banco internacional que nosotros no podemos toquetear. Bueno, en ese sentido, no, la Argentina iba a la dolarización, que es la misma idea, abandonar la soberanía monetaria en base a otra moneda manejada por otro país para no poder toquetearla. Y bueno, y se abandonó esa idea y también la idea de la independencia del Banco Central, que, no hay, que el poder gastador y el poder emisor sean totalmente independientes para que uno no le robe la plata al otro, ¿no? Y le deje un recibo no tiene ningún valor, que incluso se llama bono intransferible. Bueno, pero no se logró eso ahora. Entonces tampoco tiene que cacarear mucho Milei por la parte monetaria, porque no se logró. Tal es así que el ministro de Economía y el presidente del Banco Central son socios del mismo estudio, Alfredo. Sí, sí, Entonces, es eh, verdad eso. entonces no hay independencia del Banco Central. Entonces estamos en un momento de transición, con intenciones por ahí buenas, con realizaciones así muy medias y contradictorias, con campos, con sectores que están empezando a repuntar, como la ganadería, ¿no? Pero con una suba de precios importantes, debido a que anteriormente hubo precios máximos o hubo controles que hacían que la ganadería liquidara. Ahora, bueno, fenómeno, vamos a tratar de organizarla, exportar, qué sé yo. Bueno, hay sectores que están funcionando, otros que no están funcionando nada, ¿no? No pueden competir, el dólar mismo está pisado, entonces no se puede competir en muchos casos. La demanda está, como te puedo decir, bastante restringida, la demanda interna. Hay competencia con las importaciones. Entonces, estamos en un momento difícil. No estamos en un momento fácil, para nada. La verdad, muy buen análisis, ¿sí? Digo que de todas las Bueno, entrevistas, mirá que he entrevistado a muchos, bueno, Kachanowski, obviamente que opositor a Milei y otros más, muchos economistas que me ha pasado Karim Gibán, y la verdad que muy, muy buen análisis el tuyo porque lo bajaste a tierra y estás contando la realidad, lo que pasa el día a día, ¿no? En todo el movimiento del sistema económico argentino, ¿no? Que por ahí eh, es lindo hablarlo de un estudio, de un libro o de cómo tendría que ser, pero después llevarlo a la práctica y llevarlo a la realidad es lo mismo muy que difícil. Doña Porota cuando va al supermercado, ¿no? Que no le alcanza la plata para comprar todo lo que ella quisiera comprar, ¿no? Claro. Y por ahí no te salen las cosas, pero no quiere decir que eso, que lo que Milei está queriendo hacer
está mal, pero por ahí no le salen las cosas que quiere lograr porque no puede, porque el país es muy difícil, porque el gasto público es muy grande, porque él tiene un carácter totalmente imprevisible y no se lleva bien con mucha gente y no puede armar equipos. Es decir, estamos en el medio de un despelote, Alfredo. No minimicemos. No es que las cosas de repente se hace magia y acá se acabó la emisión, acabó el gasto público, empiezan las exportaciones y empiezan las inversiones. La prueba más contundente son las inversiones. Son las inversiones. Y son las fábricas que se abren y que se cierran. Es decir, más vale que en este momento se cierran antes que se abren. Sí, sí. Entonces eso demuestra que hay una dificultad. Ahora, que una fábrica se cierre no siempre es malo. Por ejemplo, que FATE se cierre. Y bueno, si hacen un producto caro y malo y ahí podemos los argentinos comprar algo mucho más barato y mucho mejor. Y bueno, está bien. Es parte, es como un cuerpo humano que de repente, viste, hay cosas que fallan. Sí, sí, tiene un tumor, hay que sacarlo, es así. Hay El que cuerpo, sacarlo. seguro. Hay que sacarlo y eso no está mal. No, no, obvio. De que te perdura la vida de tu existencia, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Si no, es Sí, decir, hay muchos que yo no creo tienen, igual que él hay como muchos que no imagen, tienen perdón, sí, 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 yo creo que Milei como imagen presidencial, primero tiene que tener más empatía, sí o sí va a necesitar formar algunas alianzas y algunos equipos con un sector estratégico. De hecho, bueno, de hecho con el tema de China, ¿no? Primero decía una postura y después tuvo que tomar otra porque el gran mercado de consumo de obvio, exportación nuestra claro, es chino, sí, ¿no? Entonces, a ver, es una de las mayores economías y de hecho yo creo que ya le ha ganado la pulseada en cuanto a lo comercial a Estados Unidos, ¿no? Es más, no lo puede igualar casi ningún país del mundo a la máquina productiva china, ¿no? Entonces eso sí, ya es una batalla que ya está perdida. Pero bueno, son alianzas que uno la necesita porque de hecho el mercado de consumo y tenemos un aliado estratégico que es Brasil, que logísticamente también nos conviene a nosotros, ¿no? Toda la totalmente, industria automotriz tenía mucha relación y vinculación y de hecho muchas industrias se están yendo a Brasil por mejores condiciones, ¿no? Eso también claro, hay que verlo y evaluarlo, ¿no? Como claro, también se están claro, yendo a claro. Paraguay, ¿no? Y sí, y sí, y sí. Y bueno, hay que ir, los mercados que va dejando por ahí Estados Unidos, te los empieza a agarrar China porque puede producir en mejores condiciones y Estados Unidos se empieza a meter en la inteligencia artificial y en el software. O sea, los países van evolucionando y siempre todo el mundo tiende a hacer aquello en donde más gana, ¿no? Yo creo que China y Estados Unidos, tu visión es un poquito este, contundente, por decir así, ¿no? En el sentido de que China sin Estados Unidos no funciona, porque ¿a quién le vende todo? Sí, A de Estados hecho, Unidos. a ver, China es un invento de Estados Unidos, no nos olvidemos que todas las industrias se fueron a producir a China con el tema del Pero, coste de la mano de obra. pero por supuesto, ¿y a quién le venden todo eso? Es decir, las industrias que se fueron allí son industrias que por ahí son americanas, ¿viste? Que venden en el mercado americano. Entonces, China no puede existir sin Estados Unidos que le compre. Y Estados Unidos goza de muchos productos que no los tendría si los quisiera producir en Estados Unidos, porque no tiene capacidad competitiva. Entonces, lo mismo China con Europa. Por supuesto, después hay rivalidad, pero te quiero decir que se necesitan. Sí, bueno, yo creo que es importante todo esto, ¿no? Y bueno, está muy bueno. Eh, yo te digo que Argentina es un país maravilloso, tenemos muchos recursos naturales, que eso también ayuda a que solayemos un poco esta situación económica que estamos viviendo. Eh, Mm. yo no sé vos cómo lo ves, ¿no? Pero Argentina tiene todavía muchas posibilidades de crecimiento en cuanto a lo productivo, en cuanto a la materia prima, en cuanto a cuánto se puede generar de recursos y riquezas, ¿sí? Que eso también puede ayudar a mi ley a sacar adelante también las cuestiones del país, ¿no? Pero los recursos, si no los explotás, Sí, bueno, no pero son tenemos las recursos. tierras No son raras, recursos. tenemos tierras raras, tenemos el petróleo, un montón de cosas
que yo creo que ahí hay que buscarle la beta de cómo generar algún producto derivado, ¿sí? O alguna manufactura, también a ver, convengamos que vender el grano y no hacerle ningún proceso tampoco nos conviene, ¿no? Pero bueno, No sé, habría que... no sé eso, ¿eh? Estados Unidos vende muchísimo, mira que es el país más industrializado del mundo, vende muchísimo grano sin procesar. Ah, mira. Y bueno, quizás hay que buscarle la vuelta a ver cómo le podemos... Porque el tema es que nosotros no tenemos industria acá en la Argentina, entonces, ¿cómo haces para generar ingresos o recursos? Ese es el tema. No, no, bueno, hay industria, hay industria. Lo que pasa es que no toda la industria es eficiente, pero hay Claro. industria. En Sí, realidad, sí. ¿qué le llamas industria? ¿Un frigorífico es industria o no es industria? Sí, sí. Una, un molino es industria o no es industria. Una planta de procesamiento de soja, ¿no? Que te da el aceite, que te da el... ¿Es industria o no es industria? Es decir, hay industrias. Sí, lo que Las pasa es que, a plantas, ver, las mano de plantas obra, mismas de... Perdón, ¿qué los, gen- decías? los generadores de mano de obra son reducidos, ¿sí? No te genera tanto PBI eso, ¿entendés? O sea, no te genera mano de obra. Es más, la industria tecnificada, la agrícola, ya tenés una cosechadora que se maneja solo, sin gente. O sea, Bueno, eh, pero entonces vos decís que tendríamos que para generar mano de obra habría que volver a los caballos no, para que... nada, al contrario, hay que buscarle la beta de hacer otro tipo de producción Bueno, o sea, ese- agregada al producto de la materia prima, ¿no? Como que por ellos eso, bueno, envasar. pero a ver, vamos al puente Zárate Brazo Largo, para ir vamos al puente, si querés, de Rosario, este, ¿cómo se llama el puente de Sí, Rosario Rosario a Victoria. Rosario Victoria? Exacto, Sí, paso sí. siempre. Bueno, Vas, antes se cruzaba, ¿cómo se cruzaba ahí? sí. ¿Cómo se cruzaba? En barco tenías En que dar la balsa. vuelta hasta Paraná. Bueno, muy bien. Entonces, un día se hizo el puente y todos esos laburos desaparecieron. Ahora eso es malo. No, al contrario. De No, hecho, tenemos los muchos laburos camiones desaparecieron, que pero sí. los beneficios y los ahorros del puente dieron laburo, en otros, y produjeron ahorros que produjeron beneficios que se volcaron a otros laburos, a otras cosas. Ahora, eso es parte de la vida. Ahora, seguramente los ahorros que se produjeron debido al puente, que estamos analizando un ejemplo, ¿no? Puntual, no fueron al que manejaba la balsa. Es decir, los nuevos laburos, el que tenía la balsa se quedó sin laburo, pero no quiere decir que los ahorros que se produjeron debido a la existencia del puente después se convirtieron en el laburo del que manejaba la balsa, no, se manejaron el laburo de otro que está en otro lado, que no sabe ni siquiera quién es. Sí, sí, de hecho, a Entonces ver. el proceso económico es así, destruye y crea, y, y bueno, si vos decís, bueno, un campo de soja no produce empleo, bueno, pará, pero produce un montón, una productividad fenomenal, unos ahorros brutales, unos ingresos por exportaciones brutales, que eso hacen que te dan materia prima para procesar la soja, para exportarla, la plata entra. Es decir, el laburo hay que irlo buscando en la medida en que haya inversiones competitivas que se mantengan. El laburo en sí mismo no, es una consecuencia de un proceso en donde se invierte en un país porque hay confianza, y hay confianza porque hay ahorro, y hay ahorro porque a vos la plata no te la afana, no te la acorralan, y porque la moneda es sana. Entonces no se puede estar pensando, lo primero que voy a hacer es generar trabajo. Entonces te agarrás y te pones una oficina pública, te metés 1000 empleados, haces la que hizo Yaroira, de que cuántos empleados, asesores me dijiste que puso. Y acá No, Puyaro Puyar, puso Puyar, Puyar, bueno. 1400, tiene más de 1400 asesores y había 240. O sea, subió Y bueno, bastante más. entonces fíjate, es un genio el tipo, porque aumentó el empleo. Ponele. ¿Te das Sí, cuenta? pero lo pagamos nosotros con los impuestos. Y bueno, entonces ahí está el problema. El problema es que hay que hay que hacer inversión. Ahora, si la inversión va a un sector que, que tiene una productividad altísima y que produce unas ganancias brutales y no genera empleo, bueno, no va a generar empleo. En economía es muy importante analizar, Alfredo, lo que se ve y lo que no se ve. Es más importante quizás lo que no se ve que lo que sí se ve. Esto es una tradición liberal que viene de Jean-Baptiste Say, este, y de
de Bastiat, ¿no? Francés. Decía, hay que analizar lo que se ve y lo que no se ve. Bueno, acá, cuando vos generás, ponés un puente, decís, uy, se quedó sin empleo el balsero. ¿No? Bueno, sí, pero lo que no ves, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está ocurriendo en la economía debido a la existencia de ese puente? ¿Qué economías están produciendo? ¿Qué nuevos negocios están fluyendo y que antes no podían fluir por lo caro que era el flete? Bueno, eso es lo que tenés que mirar. No, seguro. A ver, Victoria revivió, ¿no? No solo con el casino, sino con un montón de tráfico que hay internacional. Los camiones, de hecho, no tienen que dar toda la vuelta, de los de Brasil, todos los que vienen o sea, con mercadería importada y exportada, ¿no? Que hacen la logística, se Bueno, ahorran un montón de camino. todos esos ahorros después en una parte se consumen otra cosa que no se consumía. Y eso es crecimiento. Sí, de Pero hecho, bueno, en el 2003, balsero se quedó sin la... en el 2003 se ¿Cómo? derrapó, en 2003, o sea, los Mm. dólares que ingresaron se pusieron en la industria. Sí, es una industria en realidad de la construcción, y eso generó todo un mercado interno de consumo muy bueno que hizo que la Argentina volviera a mover económicamente el sistema, ¿no? Después obviamente fue cayendo eso porque las condiciones cambiaron. Pero bueno, todo Claro. ese superávit se volcó a la construcción, y de hecho es donde se han construido grandes, bueno, ahí en Buenos Aires y acá también en Rosario, toda la costanera, grandes inversiones inmobiliarias se han hecho en ese entonces, ¿no? Y bueno, por eso te quiero decir, no pensés tanto en el empleo, lo que hay que pensar es en que los empresarios tengan empresas rentables y competitivas, ¿no? O sea, acá no te olvides que en el 43, 46 se pasó de un modelo de alentando al capital, ¿no? Que era el de la Constitución del 53, ¿no? A un paradigma de combatiendo al capital. Y bueno, combatirse al capital es una tontería, porque el capital es el que da laburo. Es que a ver, es el gran generador universal del mundo. No nos olvidemos de Rusia, que muchos le dicen comunista. Yo estuve en Rusia en el 2018 para el Mundial, fui a hacer tren transiberiano y tuve la posibilidad de charlar con la gente. Hice Rusia, Mongolia y China. Y realmente los países, sí, pueden ser son comunistas en su estado de gobierno, pero son 100% capitalistas. China también lo mismo. Entonces, o sea, sin el movimiento de capital Por no se eso. genera ningún movimiento. Esto es 100% real lo que vos Bueno, decís. bueno, pero acá todavía te cantan la marchita los kirchneristas en el Congreso, ¿eh? Pero no tienen ni idea. La verdad, Bueno, lo no te... mejor que está pasando es que se están destruyendo. Sí, Alberto Fernández, el mejor trabajo que hizo fue eso. Fue destruirlo desde adentro ellos mismos. Así que, Bueno, los kirchner también con sus arbitrariedades y generaron una, un clamor hacia el ponerle límites al Estado, ¿no? Que no avance hacia cualquier lado. Y también hay que agradecerles en ese sentido. Pero la verdad es que si vos no... Dejar, pero cambiar una sola palabra. En vez de combatiendo, poner promoviendo, ¿no? O alentando, si querés. tal Ese es cual. el tema. Bueno, yo Es creo el que tema. Ahora vos me decís, Milei, pero el rico es injusto, el rico esto, el rico aquello. Y bueno, está bien, pero es el que él te va a dar laburo. Entonces, qué querés hacer? Ahuyentarlo. Si el tipo se comporta mal, a la larga en el sistema competitivo, se va a quedar afuera por arbitrario, porque el sistema competitivo está dedicado a no a satisfacer al rico, sino a satisfacer al consumidor. Entonces el rico arbitrario va a desaparecer. Pero bueno, es cuestión nosotros, nuestro sistema constitucional era así. sí, pero de hecho te equilibra el mercado, ¿no? El mercado del consumidor es el que te equilibra. Fíjate, Estados Ahí Unidos está. es 100% capitalista, y si no competís con precio y calidad, no entrás en el Ya, mercado. Es más, de hecho, han subido 10 centavos la leche y han dejado de consumir, de comprar. Así que, qué mejor ejemplo exacto, que eso, ¿no? En exactamente. Europa también pasa, vos fíjate en España, Italia, Inglaterra, Francia, suben un poquito los precios, mueven un poquito los precios y ya la gente deja de consumir. Eso es, ahí Claro. te marca la vara. Pero nosotros tenemos unas posibilidades fenomenales por los recursos que vos dijiste y por la gente.
Ahí acá en la Pampa Gringa que le dicen, es una maravilla la gente, la flexibilidad que tiene, cómo emprende, cómo le gusta, el placer que tiene de realizar, pero dale un marco en donde no te afanen con impuestos, que el producto de tu trabajo te lo puedas quedar vos para hacer lo que se te canta. Y por otro lado, que no haya un sistema donde la gente pueda, producto de su ganancia, invertirlo en la empresa o ponerlo en el banco no se lo saquen, ya sea por medidas explícitas como el corralito o por la inflación de todos los meses. Entonces, dale estabilidad, dale un país organizado, y a eso es lo que apunta Milei y logra lo que puede. Eso es lo que te quiero decir. Mi mirada no es totalmente opositora a Milei para nada, ni totalmente favorable. Es una mirada un poco independiente. No estoy en la libertad avanza para nada, no estoy en la política. No, pero tenés algo muy bueno que yo creo que muchos economistas no tienen, que es el termómetro de la calle, ¿sí? De la realidad, de lo que está viviendo el día a día la gente, ¿no? Y eso es muy importante. A la hora de tomar decisiones incluso es muy importante porque conoces, ¿sí? Cuál es la realidad, ¿no? Que no es ni todo tan mal ni todo tan bien, pero bueno, por lo menos tenés un sentido, un norte, ¿no? Eso está bueno. Mira, me cuestiono mucho, estando entrando en lo personal, de cómo es el proceso ese. Me cuestiono mucho todo, me hago muchas preguntas, pero tampoco soy complaciente en las respuestas, ¿viste? Y tengo algún aparato en algún lado de mi cuerpo que ahuyenta, que no se traga buzones, digamos, que ahuyenta los buzones, que no, no se lo quiere tragar, ¿viste? Entonces de repente hay un discurso que se empieza a circular y que todo el mundo lo empieza a seguir y mirá, y pasa a ser una verdad dada o una... Y yo la verdad es que soy bastante escéptico en ese sentido, ¿no? Y bueno, por eso es que trato de... No me importa si lo dice un liberal, si lo dice un liberal y el liberal está errado, a mí no me importa, ¿viste? Si lo dice Alberto Fernández y está acertado, difícil, ¿eh? Difícil esa combinación, este, pero no, trato de buscar la racionalidad, la razón y no embanderarme. Por eso es que para mí los liberales que están muy embanderados con todo lo que hace Milei y lo que dice Milei está bien, eh, porque lo dice él y entonces lo apoyan y no, bueno, pará. Milei también propuso que lo pongan al hijo, ¿no? Es Y una bueno, entonces locura eso, una locura. yo no puedo apoyar eso, ¿no? No, no, obvio. Hay que mantener la independencia de criterio, eso es propio de un liberal. El liberal tiene que mantener su independencia de criterio, aún con un gobierno liberal. Sí, sí, a ver, libertad pero no libertinaje, son dos cosas totalmente distintas. No complacencia, es decir, el Claro. liberal es un tipo, es un libre pensador. No le puedes cortar a un liberal la posibilidad de pensar. Igual, a ver, no, porque también se define como anarcocapitalista, ¿sí? Y hay muchos que lo siguen que se definen como anarcocapitalista. La anarquía tampoco es buena para un Estado porque gracias a la democracia y gracias a la política, él llegó a gobernar y gracias a eso se mantiene la democracia. O sea, yo creo que la anarquía tampoco es buena, ¿no? Necesitas una dirección, un gestionador, alguien necesitas, ¿no? O sea, no es que podés vivir sin Estado tampoco. Bueno, en ningún lado se ha logrado. Por ahí en 200 años, como decía Borges, se logra. Pero ya ves muchos procesos tecnológicos que te eliminan grandes porciones del Estado, ¿no? Pero uno con la inteligencia artificial y con muchas cosas podría llegar a pensar en el día de mañana, pero no existe en ningún lugar del mundo, no se ha logrado en ningún lugar del mundo. Entonces, mi ley te dice, yo por principio, por definición ideológica, soy anarcocapitalista, pero en la realidad me meto en el Estado y me meto en el barro y trato de hacer lo que puedo, ¿no? Y en algunos casos actúa con, con criterios intervencionistas, ¿no? Como por ejemplo con el dólar, pues, sin ir más lejos, no Sí. lo libera, no lo termina de liberar. Entonces, vos decís, ¿qué es esto? Un anarcocapitalista que regula el mercado cambiario cuando tiene un ministro de desregulación, Sturzenegger, que se tiene que ocupar de desregular y no puede desregular ni el propio dólar. Además tampoco le pasan
tampoco le pasan la competencia al Ministerio para la Desregulación del Dólar. Se la podrían pasar porque el tipo sabe, porque el tipo además fue presidente del Banco Central, podrían hacerlo. Mirá, me estás haciendo hablar cada vez con la lengua más suelta. Está muy bueno, te digo, me encanta. Estas notas tienen ese jugo que le da un plus, ¿no? Porque vos dejaste de hablar de la teoría o del libro, ¿entendés? Lo estás llevando a la realidad y que de hecho es lo que está pasando, ¿no? Y yo creo que la gente también necesita escuchar más estas cosas, ¿no? Porque las teorías son lindas, pero después llevarla a cabo y adelante es lo más difícil. Es lo mismo Es lo que más difícil. Pepe, ¿entendés? Consiguió un despido, una indemnización, se puso un kiosco. Ahora, nunca tuviste un kiosco, manejar un kiosco tampoco es fácil. Tampoco, Entonces, lógico. a ver, y que a muchos le ha pasado que se han fundido también con el kiosco. Se han puesto toda su inversión, su capital o su poco dinero que habían cobrado y se han fundido también. Y se lo llevó Claro, puesto, ¿no? Pero eso obviamente por no saberlo manejar, ¿no? exacto. Bueno, lo que hay que evitar es que ese señor que puso un kiosco con una plata que consiguió por los despidos, que después no pretenda que le paguemos el empleo o las pérdidas del kiosco, porque las ganancias del kiosco no te las iba a dar a vos, ¿eh? Obviamente que no. Bueno, pero vos sabés que yo creo que el kirchnerismo lo profundizó más, ¿no? Hace varias generaciones que venimos generando vagos, ¿no? Se ha perdido la cultura del trabajo, sí, la Y claro, honestidad del trabajo. Entonces, vos ves cuando el nieto, el hijo, el abuelo, el bisabuelo, hace 4 generaciones que vienen viviendo del Estado y de los planes sociales, que esto es algo que vos contaste antes, de que por eso no quieren que lo anoté para no perder el plan, o no perder algún subsidio, no perder algo. Y eso, o sea, hace 4 generaciones que el chico que a los 15 años empiezan a tener hijos, ¿sí? Porque se reproducen antes que nosotros y se reproducen más que nosotros, ¿eh? Eso hace que un deterioro de la sociedad, de la cultura del trabajo, que viven sin trabajar y se enganchan de la luz y viven con una casa social y después hacen lío, cortan una calle y bueno, veníamos viviendo eso, ¿no? Esto ahora se está acabando de a poco. Si bien han aumentado los planes sociales y de hecho le llega más plata, porque le llega la plata directo, se han, o se está cortando el camino de los intermediarios, pero yo creo que eso también hace varios gobiernos que venimos haciendo mal las cosas con respecto a eso, ¿no? O sea, se ha perdido la cultura del trabajo y se ha perdido la dignidad de trabajar y ganarte tu sustento, ¿no? Eso es gravísimo lo que ha pasado. sí, pero yo te voy a hacer una reflexión. Yo creo que en la esencia del argentino inmigrante y que tiene el vigor híbrido de las distintas razas con las que ha venido, verdad que en ganadería vos juntás una vaca criolla con una vaca Aberdeen Angus y el ternero que nace, bueno, perdón, con un toro Aberdeen Angus y el ternero que nace tiene un mayor peso que tanto que el que tenía la vaca criolla como el que tenía la Aberdeen Angus. Está el fenómeno genético que se llama vigor híbrido, ¿no? Bueno, eso se aplica a los humanos también. Es decir, la choque de sangre que tenemos en la Argentina produce un individuo que tiene una capacidad enorme de adaptación y lo ves cuando va al exterior que triunfa. Ahora, ese individuo también está en la Argentina y es el alma, es el inmigrante que vino, que no vino a un impuesto en una empresa del Estado. Vino a laburar, a matarse, pero los impuestos eran bajos y lo que él laburaba después lo podía guardar, podía invertir y podía hacerse la casita. Entonces, esa alma sigue existiendo, está ahí, está latente. Y quizás Milei despertó un poquito esa cosa que está ahí en el alma del argentino que está. Y que por ahí se desorientó con todos los planes sociales, como decís vos, durante, no tanto bisabuelos quizás, pero sí padres e hijos hay. Así que eso es la gran esperanza, porque el material humano argentino es fenomenal, fenomenal, y eso se ve en la industria del software, seguramente en la inteligencia artificial, en las innovaciones que hay, nuevamente te digo, en la pampa gringa con las máquinas, con los procesos, con los chicos, es impresionante cómo se largan a hacer distintos experimentos para sembrar, para cosechar, todo el tiempo es un hervidero. Bueno, eso está en la esencia nuestra, no está perdido.
no somos un pueblo de tarados que lo único que nos... perdón, un pueblo que lo único que queremos es ser un pueblo, ¿no?, de zánganos, te diría. No, no somos un pueblo de zánganos que quiere. En el fondo del argentino está el alma individual, el alma competitiva, el alma que lo vemos en el fútbol, lo vemos en el rugby, lo vemos en tantos deportes, ¿no? Esa cosa de tratar de progresar, de tratar de ir adelante. Lo que pasa es que las reglas del juego no están claras, entonces no se sabe si entran 11 a la cancha o entran 13, si vos lo sacás a uno y pones a otro o dejás a los dos. Este, entonces, la trampa en la analogía futbolística sería automáticamente produciría la roja. No, acá la trampa es premiada todavía. Entonces, eso es lo que falta organizar y eso va a llevar tiempo. Y creo que cuando vos decís que Milei se tiene que juntar políticamente con gente, bueno, pero gente que piense así, que piense de esta Obvio, obvio. forma, porque se junta con gente que lo que quieren es rapiñar los ATN las transferencias discrecionales, bueno, entonces no vas a ir a ningún lado solamente. Es decir, se necesita volver a las fuentes que hicieron a este país grande, que son las de la Constitución del 53. Totalmente de acuerdo. Bueno, o sea, no, vos recién lo dijiste. Mi abuelo llegó de Italia y se compró sus campos. Es más, se hizo no una casa, varias casas y eso hicieron Y bueno, muchos de los inmigrantes, ¿no? Y y venían con bueno, una y bueno, manota de ir para adelante. y estás vos que no estás con los planes sociales, y era tu No, abuelo. obvio, es verdad, es verdad. Entonces, esa es el alma que hay que buscar, promover, y ese es el alma que va a sacar a la Argentina adelante, la gente. Hay plata, la gente esa tiene plata, la tiene acolchonada, la tiene escondida, no la quiere invertir porque no están las reglas del juego dadas. Entonces, en la medida que se vayan dando con hechos, no solamente con discursos anarcocapitalistas, sino que vos veas que los impuestos bajan, porque se redujo el gasto público y bueno, y que aumentan las libertades y las posibilidades de hacer cosas. Entonces, de exportar, de importar, de invertir, bueno, eso va a provocar una salida, pero yo no sé si la voy a ver, estoy grande ya, vos sí. Esperemos que sí, por el bien de todos. No, no sé, ojo, por ahí, ojo, están pasando los cambios bastante rápido. Yo te digo la Bueno, verdad que, fíjate, bueno, ojalá. en 2 años no parece, pero se ha logrado un montón de cosas. Así que, y Se ha se logrado. ha logrado un cambio de conciencia, se ha logrado que los jóvenes empiecen a participar en política y empiecen a ver y a Sí, valorar otras cosas. Eso es importante, ¿eh? Ojo sí, sí. que eso es para destacar de lo que pasó del fenómeno este Milei, es para destacar en la cuestión política y de los jóvenes, ¿no? Sí. Hay muchos jóvenes involucrados. No, y los discursos de izquierda y que aparecen los jóvenes y dicen, no, no, pero ¿qué estás diciendo? Es decir, todos esos mitos, este, La izquierda la fracasó gente. en el mundo, ya no existe más. Exacto. Bueno, entonces, Es pero se así. esconden y adquieren otro ropaje, se van silbando bajito de donde fracasaron y se meten en otros campos. Entonces, eso es lo que está pasando, lo que pasa. Pero bueno, yo creo que los chicos están bastante avivados, ¿no? Y ya lo hay. Aparte, aparte hay una realidad. El chico que quiere conseguir laburo, ¿no? Porque está entrando al mercado de trabajo, que entran 200, 300.000 por año, ponele. Se da cuenta que ya están todos acomodados, o sea que con el sistema estatista no tienen campo de acción. Es que tienen que buscar otras soluciones y la solución liberal permite oportunidades casi limitadas, porque vos le podrías llegar a exportar al mundo, que son 8.000 millones de habitantes y acá somos 48. Entonces el chico empieza a pensar en eso, empieza a pensar en inmigrar, está bien, pero después vuelve con conocimientos o empieza a pensar en no en inmigrar, pero trabajar desde la computadora y empieza a capacitarse para eso y bueno, y ahí está el talento argentino que puede llegar a ser mucho. Pero hay que dejarlo libre, no le pongas impuestos al que hace eso. Impuestos a la Totalmente, exportación, ¿viste? totalmente de acuerdo. La verdad que, bueno, Bueno, Alfredo, Miguel, la verdad que muchas gracias. Sí, ha sido una visión totalmente bueno, distinta. Si bien hablamos de economía, pero fue una visión más realista, más puesta a tierra, algo que vivimos día a día. Así que te agradezco por bueno, te eso. agradezco. Muy buena Bueno. charla.
¿Mm? Bueno, mandale saludos A a Karin, Kieran, sí, pobre, se había quedado dormida. a Karin, Pero bueno, a Karin, sí, sí, a tenemos Karin. una diferencia Bueno, horaria y bueno, por ahí ella sí, sí, está un montón de horas adelante, está un montón sí, de horas sí. adelante. Así que Bueno, bueno, mandale muchos saludos. dale. Te Muchas mando un gracias, abrazo. muy amable. Gracias. Gracias, Chao, hasta Miguel. luego. Bueno, y así pasaba Miguel de Orami, Orami, Escalada. La verdad que muy buena nota. ¿No? No se la pierdan, escúchenla con detenimiento porque hablamos un poco de todo, ¿sí? Y ha sido muy, muy bueno. La verdad que otra visión distinta, ¿sí? De un empresario, ¿sí? Si bien hablamos de economía, se ha hablado un poquito de todo y ha visto una realidad del panorama socioeconómico de la Argentina que es muy real, muy bajado a tierra. Bueno, no se olviden que todas las notas quedan subidas en nuestro canal de YouTube. Búsquenlo en Voces de Funi, también entre las redes sociales, para volver a escucharlas, volver a verlas, que realmente tienen mucho, mucho jugo para sacar. Gracias, Alfredo Varelo, quien les habló hasta acá.